Muy bien, al fin. Bien, voy a dar algunos ejercicios de repaso del cuaderno de trabajo de la unidad número 3 y 4. ¿Sí? Entonces, para eso, recordemos lo siguiente. Hemos hablado de las medidas estadísticas. Las principales tres son justamente las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son estas? El promedio, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión, esos son más para el análisis estadístico. Si un conjunto de datos es muy disperso o es menos disperso, si tiene una buena representatividad, tal medida de tendencia central, que puede ser en este caso el promedio o la mediana o la moda. Bien, entonces, medidas de tendencia central. Para datos no agrupados hemos definido de esta forma, ¿no? Aquí voy a anotar en la hoja en Excel. Un poco más amplio. Ahí. Voy a anotar aquí unidad 3. Unidad número 3, medidas, tendencia central. Medidas de tendencia central. Veamos primero con un ejercicio. El ejercicio dice calcular las medidas estadísticas como cuáles: media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos. Sí, ahí está. Bien, entonces ahora sí, estamos de vuelta. Creo que había un virus. ¿Se escucha, no? ¿Mi audio? Sí, Sí, licenciado. tengo virus en el equipo. ¿Qué había pasado? Ya. Entonces voy a denotar aquí una variable. ¿Sí? Supongamos que voy a definir la variable x, eh, coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, supongamos que son puntuaciones, ¿ya? 55, 60, 100, 95, 77, 70. Listo, ahí miren un conjunto muy pequeño en realidad, ¿no? Para que sea más entendible, ¿sí? Si fuese un conjunto muy grande, voy a perder un poquito más de tiempo. Entonces, aquí tengo mi variable x, coeficiente intelectual. Ya, tengo 6 puntuaciones. Entonces, ¿qué debo de calcular? La media aritmética, ¿no? Entonces ahí anotamos la solución. Voy a calcular la media aritmética. Entonces, en el cuaderno está esta fórmula, ¿no ves? Dice x barra es la sumatoria, etcétera, ¿no? Entonces, voy a insertar mi editor de ecuaciones y voy a denotar mi promedio, x barra. Está pidiendo primero el promedio. X barra es igual. Hay una línea de fracción, es una sumatoria y dividido entre n, dice, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí, solución. Aquí anotamos la media aritmética es 2 puntos. Y aquí voy a anotar, lo voy a agrandar un poquito más grande para que se note. Y lo que hay que hacer en la media aritmética, ¿qué dice la definición? Sumar todos los valores observados divididos entre la cantidad total de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a sumar y ustedes sumen 55 más 60 más
es 95 más 70 más 77 más 100. ¿Cuántos datos tengo? 6, ¿no? Porque son 6 datos, ¿no? Ahí está, 6 datos. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Cuánto da la sumatoria? A ver si alguien está con calculadora científica. 457. Ya. 400. Lic, ese 10 tiene que ser 70, Lic. Ah, sí, 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 tienes razón. Sí, ¿qué está haciendo ese? Bueno, ahora sí, ¿no? 95 más 70 más 77 y más 100. Listo. Entonces aquí notamos 457. ¿Así le sale? Voy a anotar aquí. Igual. En el numerador suma 457. Dividido entre 6, ¿cuánto sería? 76. 76.17. 76.16. 16, 6, así sale, ¿no ve? Así. Ya eso lo podemos ir redondeando, ¿no? Con dos decimales, solamente 76.17. Entonces, este sería el promedio, ¿no? El promedio total del conjunto de datos. Si son puntuaciones o calificaciones. Ya está. Esa es la media aritmética, ¿no? Sumar todos los datos, dividir entre el total. Luego, la mediana. Para la mediana, ¿qué se necesita? Bueno, para datos no agrupados hemos mencionado que la mediana hay dos casos, ¿no? En el caso de que sea par o en el caso de que sea impar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver luego para datos agrupados. Para datos no agrupados, ¿no? Primer caso. Cuando la cantidad de datos es par, aplíquese esta fórmula, menciona, ¿no? Esta es la fórmula. Y si no, y en el otro caso, para el conjunto de datos es impar, esta es la fórmula. X sub n más 1 sobre 2. Listo. Ahora, una forma más rápida, directa, lo que tienen que hacer es ordenar, ¿no? Por ejemplo, lo primero para la mediana es ordenar. ¿El valor mínimo cuál es? 55. Luego, ¿quién viene? 60. Luego, 70. Luego, 77. Luego, 95. 5 y finalmente 100. ¿Ya? Estoy ordenando. Entonces aquí estamos ordenando. Entonces para la mediana no se olviden que hay que hacer ordenar. Listo. Sin necesidad de aplicar fórmulas. Este extremo lo estoy pintando con este otro, lo estoy eliminando. Este extremo con el otro, como es par, obviamente al final me va a quedar dos datos. Y ahora estos dos me quedan, miren. No puedo eliminar los dos y decir que la mediana es cero, ¿no? ¿Qué dice la definición? La definición nos dice lo siguiente, como es un conjunto de datos pares, entonces hay que sumar esos dos datos, dividir entre 2, esa es la mediana, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que tienen que hacer es sumar, ¿no? Bien, entonces voy a insertar mi formulita m sub e de x, lo voy a anotar así, el número 20 m sub e. Bueno, ya. La mediana, que es igual. Entonces, como me quedan dos datos, es un conjunto par ya ordenado, lo que tienes que hacer, dice, sumar 70 más 77. En realidad lo que estamos haciendo es un promedio nada más, ¿no? Porque es un conjunto de datos par. 70 más 77, ¿cuánto suma? Eso va a ser 147. 147. Dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 73.5. 73.5. 73.5. Ahora muy bien, aquí hay que tomar en cuenta muy bien. Los números son enteros, ¿no? ¿Sí? Podemos redondear si desean a 74, ¿no? Pero por lo general lo vamos a dejar ahí nada más, como es un conjunto de datos. Por ejemplo, la mediana es esa, ¿no? 77 más 70 dividido entre 2. En el otro caso, por ejemplo, es con esto, ¿no?
nombrarlos x1, x2, x3, el x, este va a ser el x4, x5 y el x sub 6. ¿No? Lo estoy nombrando, por ejemplo, en el caso si quieren utilizar la fórmula, ¿no? La formulita es este. Entonces la mediana dice x sub n medios. N cuánto vale para nuestro caso. El n minúscula es igual a 6. Ay, perdón. N minúscula es igual a 6. Es decir, n vale 6. Entonces, ¿qué significa? Que 6 es par, ¿no es cierto? Por eso estamos utilizando esta fórmula. Entonces, aquí, por ejemplo, si n es 6, n, ¿no es cierto? 6 sobre 2, ¿cuánto sería? 3, ¿no ve? Aquí debajo voy a anotar. El otro procedimiento sería este, ¿no? Aquí. Que yo lo he hecho de manera más directa, más rápida. O sea, hay varios caminos en realidad, ¿no? Uno es analíticamente viendo, ¿no? Aquí está. X, n medios es aquí, ¿no ve? N sobre 2. Más. El otro es x, n medios. También. Pero más 1 dice, ¿no? Esa parte. Entonces aquí está con paréntesis, por ejemplo. Este es x, n medios más 1. Dividido entre 2. Hasta ahí. Hago un igual. Y nuevamente línea de fracción. Ahí está. Este qué número era, 10 y 20, ¿no? 20. Listo. Ustedes reemplazan en donde está n 6. Si n vale 6, ¿no? Entonces aquí cuánto va a ser. X, n 6 dividido entre 2, ¿cuánto se hace? 3. Y este n medios, ¿cuánto es? 6 sobre 2. Eso es 3. 3 más 1. Aquí se sobreentiende que va a estar, ¿no? 3 más 1. 4. Dividido entre 2. El 2 sí se mantiene, ¿no? Entonces, miren aquí, por ejemplo, lo he reemplazado, ¿no? Según la fórmula que está aquí. ¿Sí? Es n medios más x sub n medios más 1, dice, ¿no? Ahora, reemplazando cuando n vale 6, está 6 sobre 2, eso es 3. 6 sobre 2 es 3, más 1, 4, ahí está. Entonces dice, súmese las posiciones x sub 3, pero ¿quién es x sub 3? Aquí está. Ese es el x sub 3, 70 vale, por eso está aquí 70. ¿Cuánto es el x sub 4? Ahí está, es 77, por eso está aquí 77. ¿No? Y luego es el mismo procedimiento. Entonces vean, hay dos procedimientos, ¿no? Hay dos procedimientos diferentes. Uno es el más sencillo, si se han dado de cuenta, ¿no? Tienes el conjunto de datos, lo ordenas de menor a mayor, luego listo, vas por extremos eliminando. Si es par, obviamente te van a quedarte 2 al final, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hubiese sido impar? Imaginemos que aquí 77 nomás estaba, el 70 no estaba, supongo. Son 5 datos. Es impar, ¿no es cierto? Y al final te va a quedarte uno solo. Ese que se queda solo, esa es la mediana. ¿No? Eso se refiere a la fórmula siguiente. Cuando el conjunto de datos es impar, entonces la mediana es un dato nada más. Es x sub n más 1 sobre 2. Si fuese 5, por ejemplo, aquí sería 5 más 1, 6 sobre 2, 3. El x sub 3 sería, por ejemplo, la mediana. Es decir, la mediana es de 70. Entonces, ahí ya se tiene resuelto. Ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. A ver, ¿se entiende esa parte? Dice una pregunta. Entonces es ordenar, ¿no? Es ordenar de menor a mayor y eliminación por extremos, más rápido, como han visto en este caso, ¿no? Bien rápido lo he hecho. Me ha quedado 2, entonces los dos sumamos, dividimos entre 2. Ese es el caso de pares, ¿no? Ahora, ¿qué tal si el conjunto de datos será impar? A ver, aquí voy a anotar. Si fuera el conjunto de datos impar, se sigue otra fórmula. Eso lo voy a pintar de color, una letrita de color rojo. Si fuera el conjunto de datos impar, entonces sigue otra fórmula, ¿no?
Por ejemplo, aquí voy a anotar mi formulita. Que sea 5 hemos dicho, ¿no? Entonces, el número 5 ¿qué es? Impar. Entonces aquí voy a anotar 5 datos. Supongamos, voy a ordenar 2, 5, 7, aquí puede estar 8 y 9. Supongamos que son estos los datos, ¿ya? Es mi conjunto de datos, es impar. Listo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están ordenados? Sí. Este es el x1, este es el x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Listo. ¿Sí? Ahí está, ya tengo ordenado, ¿no? Entonces, la misma idea lógica, ¿no? Hemos dicho por extremos. Este 2 entonces voy a eliminarlo con el 9, ¿no? Luego el 5 con el 8. Ahí está. Y fíjense, al final me queda uno solo, el x3. Ese x3 es justamente la mediana, ¿no? Entonces aquí voy a anotar mi formulita. Control C, Control V. Para este conjunto de datos, la mediana es el x sub 3. Aquí tengo un x3. X sub 3. Y x sub 3 vale 7. Listo. Número 20. Ahí está, ¿no? Esa sería la mediana, 7. Para este conjunto, ¿no? De este otro era de este conjunto de datos. Cuidado, se confunden, ¿ya? Entonces, miren la idea. Por extremos los he eliminado, una vez antes ordenados. Y tengo, ¿no? Esa es la media. Solamente te queda al final, en el caso de datos impares, un único dato y ese es, ¿no? Listo. Ahora, utilizando la fórmula que está en el documento, dice x sub n más 1 sobre 2. Voy a anotar ahí. Aquí x sub n más 1. Aquí hay una fracción. X sub n más 1 dividido entre 2. N minúscula. Así está. Así sería, ¿no? Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Reemplazar el dato n, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale n? Hemos dicho n vale 5. Entonces va a ser 5 más 1 sobre 2. Eso va a ser 6 sobre 2. A ver. 5 más 1 en el número 2 sería 6 dividido entre 2. Y eso es para nosotros x sub 3. Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora lo voy a agrandar un poco más. Ahí está, ¿no? Utilizando la fórmula sería esto, ¿no? Utilizando la idea lógica por la eliminación de extremos es esto, directo 7. Por fórmulas es esta, ¿no? N vale 5, ahí está el reemplazo. 5 más 1 es 6, 6 dividido entre 2 es 3. Entonces la mediana es x sub 3. ¿Y cuánto es x sub 3? Ahí está, ¿no? El x sub 3 dice claramente 7, ¿vale? Ahí está, por eso la mediana es 7. ¿Ven? Ese es el caso de datos para datos impares. A diferencia del conjunto de datos sea par, ¿no? Entonces, vean, hay dos procedimientos, cualesquiera, ¿no? Bien, ¿qué más nos falta? La moda. La moda es... Aquí anotamos ahora la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, aquí yo tengo el conjunto de datos, ¿no? La moda hemos dicho que es aquel valor numérico que tiene una mayor frecuencia, ¿sí? Bien. 55 tiene su frecuencia, ¿cuánto es? 1 nada más, ¿no? 60 es 1, 95 es 1, 100 es 1, 77 es 1 y 70 es 1. Todos tienen una frecuencia de 1, ¿no? Entonces, ¿hay moda o no hay moda? La pregunta es, no hay moda, ¿no? Cuando todos tienen una misma frecuencia o frecuencia igual a 1, pues no existe la moda, ¿no? Para este caso, no tenemos moda, ¿no? M sub
o le hemos denotado de X. Esto se va a borrar. Aquí no existe. O no hay. Este no existe. Listo. ¿Ya? No existe. ¿Por qué no existe la moda? Pues porque todos los datos tienen una frecuencia de 1. Listo. Por eso no existe la moda, ¿no? ¿Qué tal si este hubiese sido 70, digamos? Ah, entonces la moda, miren, 70 se repite 2 veces. Su frecuencia es 2, a diferencia de los otros 1, 1, 1, ¿no? Entonces la moda en ese caso hubiese sido 70, ¿no? Ahí hubiese puesto. Pero en este caso de ejemplo, no hay, ¿no? No existe. Sí. Dice una pregunta. A ver. Cuando hay dos números iguales, ¿es rota y la moda, no, Belice? Claro. Ah, ya listo. A ver, otro ejemplo. Ejemplo. Determinar la moda del siguiente conjunto de datos. Voy a determinar la moda del siguiente conjunto de datos. Bueno, voy a hacer primer caso. Caso 1. Luego voy a hacer un caso número 2 y un caso número 3. Para el caso 1, ¿cuáles van a ser los datos numéricos? Supongamos 1, 0, 1 y 2. Para el caso número 2, supongamos va a ser 3, 3, 4, 4. Para el caso número 3 va a ser 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí está. Miren. Esos son mis datos. En el primer caso, ¿cuál sería la moda? ¿Existe moda? 1. Claro, El 1. el que tiene mayor frecuencia es el 1. ¿Cuál es su frecuencia? Es 2, ¿no? Por eso entonces el 1 se repite 2 veces, más que el 0 y que el 2, ¿no? En el siguiente caso, ¿cuál sería la moda? 2. Ahí, por ejemplo, el 3 tiene una frecuencia de 2 y el 4 tiene una frecuencia de 2. Ah, eso significa que hay dos modas. Entonces la primera moda es el número 3 y la otra moda es el número 4. Y 4. Ahí está. Ahí está, ¿no? La primera moda es 3 y la segunda moda es 4. Y en el último caso, 1, 2, 3 y 4 no existe. No tiene modales. No tienen, ¿no ve? Porque todos tienen una misma frecuencia. Listo. ¿Esto cómo se llama? Unimodal. ¿Esto cómo se llama si tiene dos modas? Bimodal. ¿Sí? Ahora puedo anotar aquí un caso cuarto si deseo, ¿no? Voy a completar aquí. Supongamos que este es 1, este es 3, luego aquí voy a meter 4, 4, si no es otro número, digamos 8, 8. Listo, esos dos más se aumentan. Aquí, por ejemplo, el 1 tiene frecuencia de 2, el 3 también es 2 y el 8 tiene una frecuencia de 2 también. Todos tienen una frecuencia mayor a 2. Perdón, en realidad frecuencia mayor a 1, ¿no? Entonces, ¿existe moda? Sí. Pero, ¿cuántas modas va a tener? Más de 2 modas en realidad, ¿no? Más de 2 modas.
La primera va a ser el número 1. La segunda va a ser el número 2. Perdón, el número 3. El número 3. Y finalmente, la última boda va a ser el número 8. Ahí está. Entonces miren, este por ejemplo tiene 3 modas en realidad, este conjunto de datos, ¿no? Sus frecuencias son todas iguales a 2, obviamente frecuencia mayor a 1. Entonces la moda sería 1, 3 y 8. En ese caso se lo conoce como multimodal. Así se conoce. Multimodal. Bien. Ahí se entiende. Esa es la moda, ¿no? Esa es la moda. Para datos, ¿de qué tipo de datos? Datos no agrupados, ¿no? Aquí lo voy a colocar, datos no agrupados. ¿Por qué se dice datos no agrupados? Porque no están en una tabla, ¿no? Datos no agrupados significa que no están en una tabla. Ahora vamos en el caso de datos agrupados, ¿no? Ejercicio. Hallar la media, mediana y moda de la siguiente tabla discreta. Listo. O de variable discreta, ¿no? Tabla discreta, ¿no? O tabla de variable, mejor lo pondré así, más entendible, de tabla de variable discreta. Ahora, ¿cuál va a ser mi tabla? Aquí voy a anotar mi variable, 2 puntos, voy a definir una variable discreta. A ver, denme un ejemplo de una variable discreta. ¿Qué es una variable discreta? Es aquel que se designa por números enteros, ¿no? Edad. Edad, otra variable discreta. Peso. Puede ser número de hijos, ¿no ve? Otra variable discreta. Número de Casas. número de casas, número de mesas, sillas. No, número en realidad, ¿no? Un número entero. Esa es la variable discreta. Sí, hay varios ejemplos, ¿no? De variables discretas. Supongamos en este caso bien particular, edad lo voy a colocar, una variable discreta. Aquí voy a anotar su frecuencia absoluta. Listo, supongamos que he ido a un centro infantil. Las edades son de los niños tenemos de 1 año, de 2, de 3, de 4. Aquí voy a anotar el total. Aquí está mi tabla. Un poco más lo voy a ampliar. El número 14. Listo, centrado. Ahí está. Bien, ahí está mi tablita. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? De esta tabla debo calcular el promedio, o media aritmética, o esperanza, o valor esperado, se lo llama. La mediana y la moda. Bien, esta me sirve, ¿para qué me sirve? Para la moda, ¿no? Ahora, su frecuencia absoluta acumulada, menor que, me sirve para la mediana. Y para el promedio voy a necesitar justamente el producto X por su frecuencia absoluta. Ahí va a estar la media. Listo, insertar esas 3 columnas. Porque me piden media, mediana y moda. Y en la frecuencia. Entonces yo he ido al centro infantil y he hecho la observación, ¿no? ¿Cuántos niños existen con un año cumplido? Digamos, aquí son 10, aquí son 20, aquí son 8 y aquí supongamos que son de 10. ¿Sí? Ahí está. Esa es mi tablita sencilla. Entonces, la frecuencia absoluta, no se olviden, siempre es para la moda, ¿no? Es para la mediana y el promedio es este. Muy bien, entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta, en este caso acumulada? Este 10 que estás viendo, copiamos aquí, ¿no? 10, en el siguiente va a ser 10 más 20, ¿no ve? Y eso es 30. 10 más 20, 30. 30 más 8, 38. 38 más 10, 48. Listo, ahí termina.
Aquí obviamente hay que sumar, ¿no? La sumatoria de 10 más 20 más 8 más 10, eso es 48. N equivale, N minúscula es igual a 48. Eso significa, ¿no? Ese total que está ahí. Luego dice el producto. Entonces multiplicamos. ¿Qué cosa voy a multiplicar? X. Es decir, la variable 1 por su frecuencia. Su frecuencia es de 10. 1 por 10, 10. El siguiente va a ser 2 por 20. 40. 3 por 8. 24. 4 por 10. 40. ¿Hay que sumar? Sí, hacemos una sumatoria. Y esta sumatoria es la que me interesa, ¿no? Es la sumatoria de estos productos. Ustedes tienen la formulita del promedio, taradas de tablas. Aquí está, ¿no? Miren, dice el promedio x barra es igual, sumatoria de los productos, ¿no? Del x sub i por su frecuencia, dividido entre n, ¿no? Entonces aquí arriba creo que tenía mi formulita de promedio. Eso voy a copiar. Listo. Entonces aquí, ¿qué voy a anotar? Toda la sumatoria. ¿Cuánto es? 114. Esa suma voy a anotar. 114. ¿Dividido entre cuánto? ¿Cuánto es n minúscula? 48. Listo. Ustedes hacen la división con la calculadora. 114 dividido entre 48. Y les va a dar 2.275. Ahora sí, aquí hay que, una parte muy importante, aquí hay que redondear, sí, ¿no? Porque son números enteros. Bueno, entonces redondeado, digamos, es 7 mayor a 5, suma este 4, 2,4 redondeado, solamente va a quedar, y va a ser 2 nada más, ¿no? 2, redondeado a un número entero sería 2. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se interpreta? Que el promedio de edades de 48 niños y niñas, pongamos, promedio de edades de 48 niños y niñas es de 2 años. Eso significa, ¿no? Es la interpretación. Ese es su promedio. En aquí también tenemos que interpretar, ¿no? No se olviden, ¿no? Esto, obviamente no hemos dicho qué variable, solamente un cálculo numérico nomás, ¿no? Pero aquí ya tengo qué significa, ¿no? ¿Bien? Son edades de 48 niños y niñas de un determinado centro infantil, es lo que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo se interpreta este 2? Que el promedio de edades de 48 niños y niñas es de 2 años. Ya está, ¿no? Ahí la solución. Listo, luego, ¿qué hacemos? Calculamos la mediana, ¿no? Y para la mediana, ¿qué debo de calcular? N medios. ¿Cuántos serán N medios? Es decir, 48 dividido entre 2. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es 48 dividido entre 2? 24. 24. Ahora, este 24 que lo voy a pintar de color rojo. Ahí está, negrita. N medios vale 24. Entonces, el inmediato superior a 24, ¿dónde? En esta columna. Por eso noto la columna de la mediana. ¿Quién es el inmediato superior de 24? 30. 30, exacto, ¿no? 30 es el inmediato superior. Aquí el inmediato superior de 24 es 30. Es 30. Por lo tanto, la mediana es... ¿Cuánto sería? Si es 30 dijimos, entonces voy en esa fila. Miren, lo voy a pintar de color naranjado. Este 2, ¿no? Esa es la variabilidad. Listo, ¿no? Entonces el inmediato superior de 24 es 30, por lo tanto la mediana es 2. ¿Qué cosa? 2 años. Igual a decir la mediana aquí, igual a 2. ¿No? Aquí voy a anotar mi formulita, ¿dónde está? Aquí está. Entonces miren, es n medios ubicar el inmediato superior en esa fila donde está la variable, esa es la mediana.
Aquí estamos diciendo que la mediana vale 2. 2 es la mediana. ¿Ahí se entiende esa parte? ¿Sí? Sí. Ya. Si hay alguna pregunta me lo dicen. Bien. Vamos con la moda. Pero la moda es más fácil, ¿no? De la frecuencia absoluta, como son frecuencias y estas son las variables, ¿quién es la que tiene mayor frecuencia? 20. 10. No, 10. pues no es 10. 20 es la mayor frecuencia, ¿no? Es decir, 20 es mayor a 10, mayor a 8 y obviamente mayor a este otro 10, ¿no? Esa es la que tiene mayor frecuencia. Entonces, para la moda, la que tiene mayor frecuencia es 20, ¿no? De la variable, ¿de qué variable? 2 años de edad. Ahí está, ¿no? Para la moda, la que tiene mayor frecuencia es 20, aquí está, ¿no? De la variable, ahí está, 2 años de edad. No olviden que son edad, ¿no? En años. En años lo pondré aquí, ¿ya? Ahí está. Esa sería entonces la moda. También la moda es igual a 2 años. Listo. Ahora, ¿cómo se interpreta? Este, por ejemplo, hemos interpretado, ¿no? Lo voy a pintar de otro color, un poco más grande que el número 14. Aquí voy a interpretar la mediana, ¿ya? ¿Cómo se interpreta? Número 14. Que del total de niños y niñas, el 50% tienen una edad menor que 2 años y la otra parte del 50% tienen mayor a 2 años de edad. Esa es su interpretación, ¿no? ¿Qué es la mediana? Es el punto céntrico que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. A eso se refiere, ¿no? 50% por debajo, 50% por arriba, ¿no? Aquí, para la moda, la mayor frecuencia de las edades entre niños y niñas es de 2 años. Esa es la interpretación, ¿no? La moda, ¿no? La que tiene mayor frecuencia. Esto, a lo mejor le pondré para este caso con comillas. Listo, ¿no? Para que se entienda que estoy interpretando. Esa también. Listo. Entonces ahí ya se tiene calculado las medidas de tendencia central. Ahora bien, vamos al otro ejercicio. ¿Qué tal si no es de variable discreta? Ahora que sea en el siguiente ejercicio de variable continua. Es decir, con intervalos, ¿no? Allá la mediana, moda, etcétera, de variable continua.
Para una variable continua ya tiene límites, ¿no? Es decir, tiene límite inferior. A ver. Aquí voy a anotar el límite inferior, el límite superior, x sub i marca de clase, su frecuencia absoluta. Listo, ¿qué más voy a necesitar? La frecuencia absoluta acumulada. Voy a necesitar el x sub i multiplicado por la frecuencia absoluta para la media. Listo, eso es lo único que necesito, ¿no? Ahí. Listo. Ahora debo de tomar una variable, ¿no? Una variable continua. A ver, un ejemplo de una variable continua. ¿Qué variable sería eso? Una variable continua. Podría ser kilómetros, ¿no? Kilómetros de recorrido. Kilómetros de recorrido. Una variable continua, ¿no? Puede ser 100, 200 kilómetros, 300, etc. Entonces voy a iniciar de amplitud 50, 50, 100, 100 a 150, de 150 kilómetros a 200, de 200 a 250, de 250 a 300. Y aquí voy a anotar el total. Listo, aquí lo voy a pintar porque no hay que sumar nada. Aquí también no hay que sumar nada. En esta sí hay que sumar y en esta también. Supongamos que las frecuencias son de movilidades que tienen un rango de recorrido, ¿no? De 50 a 100, digamos, hay 5 movilidades. De 100 a 150 hay 15 movilidades. De 150 a 200, supongamos que son 25 movilidades. De 200 a 250, aquí solamente 10 y finalmente 5. Listo. Ahora sí, aquí voy a sumar. Ustedes sumen 5 más 15 más 25 más 10, 60, ¿no? ¿Qué es la marca de clase? Punto medio, dijimos, ¿no? Ustedes suman 50 más 100. Estoy haciendo con celdas en su calculadora 50 más 100. Y luego de ese resultado dividen entre 2. Punto medio es 75. Y así sucesivamente, ¿no? Suman los dos valores, luego ese resultado divides entre 2, ¿no? Divides entre 2, divides entre 2, listo. Esos son los puntos medios. Aquí voy completando. Entonces aquí, por ejemplo, los voy a pintar de color rojo, ¿ya? Estos, porque estoy realizando, ¿no? Estoy calculando. Estoy llenando en realidad mi tablita. Notamos 5, el 5 que está ahí. Y voy a sumar más 15, eso es 20. 20 más 25, anotamos en la siguiente celda. 45 más 10, 55 y finalmente más 5, eso es 60. Y justamente coincide la última frecuencia acumulada menor que igual a n. Este es n, ¿no? N igual a 60. Ahí está. Luego aquí multiplicamos marca de clase, ¿sí? Ustedes multiplican en su calculadora 75 por su frecuencia, es decir, 5. 375. En el siguiente va a ser 125 por 15. Eso va a ser 1875. 175 por 25. Y así sucesivamente todos los productos y al final sumas. 10.250. Ahora bien, aquí notamos la media es 2 puntos. Aquí está mi x barra. Todos estoy trabajando con n minúscula, por eso estoy anotando x barra, ¿ya? Si fuese n mayúscula, es decir, una población muy grande, entonces no es x barra por notación, eso recuerdan. Mu, las letras griegas se utilizan, ¿no? Mu es el promedio poblacional. ¿Ya? Eso van a tomar muy en cuenta. Bueno, aquí debajo voy a anotar 60. En el numerador la suma total es de 10.250. Dividan eso en la calculadora.
¿Cuánto da? 10.250 dividido entre 60. Entonces aquí el resultado va a ser 170.83. Voy a redondear aquí, no es necesario redondear, ¿no? En realidad sería 170,8 nada más, ¿no? Sí, 170,8. Listo. ¿Qué cosa, pero en qué medidas? Kilómetros, ¿no? Entonces el promedio, ¿no? El promedio de las velocidades, en este caso de las distancias, podríamos decir, ¿no? De recorrido. El promedio de las distancias de las movilidades es de 170,8 kilómetros. Aquí lo voy a anotar esa interpretación. Entre comillas, número 14. Negrita inclusive. El promedio de distancias. El promedio de distancias de 60 movilidades es de 170,8 kilómetros. Listo. Ahí está. ¿Ya? Esa es la media. Ahora para la mediana. La mediana es 2 puntos. Para la mediana, ¿qué es lo que tenemos que realizar? A ver si recuerdan. Hay que hacer ese formularito, ¿no ve? ¿Cuánto es la mediana? Aquí voy a borrar. Entonces el formulario está el límite inferior, ¿no es cierto? Más. Voy a abrir paréntesis. Paréntesis. Dentro del paréntesis hay una fracción. Una línea de fracción. Y en esta hay una fracción también, que es n medios. N sobre 2. Menos, ¿cuánto es? F sub j, perdón. Menos F sub j. Aquí está. F sub j menos 1. Sobre la frecuencia j décima, ¿no? Simple. Es decir, F sub j. Simple. El de arriba es el acumulador y el de abajo es la frecuencia simple. Ahí está. Multiplicado por ¿cuánto? Por su amplitud de intervalo. Muy bien, voy a reemplazar los datos. Para identificar y utilizar esta fórmula, hemos mencionado primero n medios. ¿Cuántos n medios? N vale 60, entonces n sobre 2, ¿cuánto sería? 30. 30. Entonces en la mitad de n es 30 en realidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inmediato superior a 30? ¿Dónde vas a encontrar? Aquí. Este es para la mediana, digamos, ¿no? Este era para la media o promedio y este es para la moda. Más adelante vamos a ver. En esta columna, el inmediato superior a 30, ¿quién es? ¿20 o 45 o 55? 45. 45. Este es el inmediato superior cercano. Esa filita voy a pintarla. Un momentito, a ver. Pausa. Bien, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces miren aquí, por ejemplo, el inmediato superior es 45. Este es el FJ. El que me va a servir es este. Este le voy a pintar de colorcito. De color verde. Y este, el anterior al inmediato superior, ¿no? El inmediato superior n medios es 45. Antes del 45 está el 20. Ese es el FJ menos 1. Ese que lo voy a pintar con verde. A eso se refiere. Ahora este de otro colorcito lo pintaré mejor para que no sea verde, verde, ¿no? Que sea de color lila. Ese que está ahí de color lila, miren, lo estoy pintando. Ahí está. Ese es el FJ que me sirve. Listo, el N medios aquí está de color rojito, ¿no? Este N medios es. Listo. ¿Cuánto es la amplitud? Miren aquí, por ejemplo, la amplitud 100 menos 50, 50. 150 menos 100, 50. ¿No? 200 menos 150, 50. Aquí la amplitud vale 50. Ese es el ancho de clase, se lo conoce. ¿Ya? 50. Listo, ahora lo que voy a hacer es reemplazar.
¿Cuál es el límite inferior que voy a tomar en cuenta? Este de aquí, ¿no? Lo voy a pintar de otro colorcito, a ver, de color amarillo o rojo, sí, mejor. No, pero ya tengo rojo. Sí, el color amarillo. Ese es el límite inferior. Ahí lo estoy pintando de color amarillo. A pesar que no se nota, ¿no? Este, tal vez. Ah, de color azul mejor. Color azul. Ya está. ¿Sí? ¿Lo ven? Listo. Ahora sí, ¿no? ¿Se identifica? Hola. Sí, Sí, bien. Lice. Ah, están. Yo pensé que se habían ido. Hago un control C y voy a reemplazar los datos, los valores numéricos, ¿no? Número 20 está esto. Listo. ¿Cuántos n medios? Aquí está. Eso es 30. 30 menos. ¿Cuánto es el FJ menos 1? Eso es 20. ¿Cuánto es la frecuencia simple de la fila? 25. ¿Cuál es la amplitud? 50. Listo. ¿Qué pasa? Cancelar. Ahora sí. Entonces va a ser aquí 150 más. Bueno, lo primero que tienen que hacer es restar esto, ¿no? 20 menos, perdón, 30 menos 20, 10, ¿no es cierto? 10 por 10 dividido entre 25. Aquí está. 30 menos 20, estos dos, eso es 10. Dividido entre 25, 0.4. Multiplicado por 50, les va a dar 20. Sí, voy a anotar aquí 20. Entonces va a ser la sumatoria del límite inferior. 150 más 20, 170 sería, ¿no? 170 sería... Pero 170 ¿qué? Kilómetros, ¿no? 170 kilómetros, ahí está. Esa es la mediana. Esa es la mediana. ¿Sí? Ahí está el ancho de clase 50. 20 es el FJ menos 1. Ese de color verde lo voy a pintar. Este 30 está de color rojo. Este 25 está de color lila. Y el 150 es de color azul. Listo. Ahora sí, ¿no? Y más o menos ya se identifica con los colorcitos para que vayan identificando dónde se encuentra. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta? Nuevamente, la interpretación. Decimos que del total de movilidades, el 50% tienen distancia recorrida menor que o menor o igual que 170 kilómetros. Y la otra parte el 50% mayor a 170 kilómetros. Listo. Ahí está. Salivita número 14, listo. En la mitad, ¿no? Menor a 170 y la otra parte, el 50%, mayor a 170 kilómetros. Luego viene la moda, ¿no? La moda es... Bueno, para la moda, ¿qué tienen que hacer? ¿Recuerdan la fórmula? La moda. En su cuaderno debe ser. Entonces, se van a hacer su formulario, ¿ya? Tienes el límite inferior. Aquí arriba viene el delta, ¿no ve? Delta, ¿dónde está delta? Aquí creo que tenía un delta. Aquí está delta. Delta sub 1 sería, ¿no? Dividido entre Sí. delta 1 más delta 2. Delta 1 más delta
sub 2 multiplicado por su amplitud. Listo. Número 20. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Ya en negrita. Esa es la fórmula. Ahora esto es de aquí, lo voy a borrar. ¿Cuánto será? Bien, para la moda hemos dicho, tomamos en cuenta la columna donde están las frecuencias absolutas simples. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? Aquí está, miren, 25. En esa misma fila, aquí está el límite inferior. Se mantiene. El límite inferior sigue siendo 150. Más, ahora sí, el delta 1 y el delta 2 más multiplicado por su amplitud, dice, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el delta 1? ¿Recuerdan? El delta 1 dice, es esta frecuencia alta menos el anterior, es decir, restar 25 menos 15, ¿no? En su calculadora, ¿cuánto da? 25 menos 15. 10. 25 menos 15 es 10. Ese es delta 1. ¿No? Aquí va a ser 10. Aquí tengo delta 1. Eso también es 10. ¿Y el delta 2 cuánto creen que sea? Un número inferior a ese. Va a ser en este caso del 25 el posterior. Es decir, 25 menos 10. Eso es lo que tiene que restar, ¿no? 25 menos el posterior, ¿no? Y ese vale, esa diferencia es 15. Aquí debajo voy a anotar el delta 15. Ya está, ¿no? Y obviamente aquí la amplitud se mantiene, es el mismo, ¿no? Porque el ancho es 50. Luego sumamos, ¿no? 150 más, hacemos operaciones aritméticas aquí, 10 dividido entre 10 más 15, 25, es decir, 10 sobre 25 va a ser aquí, ¿no? 10 dividido entre 25. Primero el que está entre paréntesis, luego multiplicas por 50 y ahí te va a darte, por ejemplo, 20. Y 150 más 20, eso es 170, ¿no? Miren que coincide, justamente coincide con la mediana, ¿sí? Coincide con la mediana. También es 170. Entonces interpretamos ahí la mayor frecuencia de recorrido, de distancia recorrida, es de 170 kilómetros. Es de 170 kilómetros. Listo, esa es la interpretación. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta? Para la moda aquí, ¿no? ¿Cuál es la mayor frecuencia? Es este. En esa fila nuevamente pintamos límite inferior, el ancho cuánto es. Antes del 25, ¿quién es? 15, ese va a ser delta 1, restando esos dos. Después del 25, ¿quién es? Es 10, restando esos dos, ¿no? En el primero es delta 1 y en el segundo es delta 2, listo, nada más. Es lo único que se tiene que realizar aquí. A pesar que en el cuaderno está con formulitas, ¿no ve? Ustedes habrán visto. A ver dónde está. Aquí está la moda, ¿no? Aquí está delta 1, delta 2. El FJ menos FJ menos 1, el anterior. Y el FJ más 1, ese es el posterior. Eso es lo que está haciendo, ¿ven? 27 menos 19, ese es delta 1. 27 menos 19, también miren 19 aquí también, ¿no? Puede conseguir, no hay ningún problema, ¿no? Las diferencias son las que tienen que tomar en cuenta. Para la moda, la que tiene mayor frecuencia. Y en esa fila se encuentra, ¿no? Ahí va a estar en esa fila la clase de la moda. Ese va a ser su límite inferior. El ancho de clase será este dato menos 112, ¿no? Y ahí se hace operaciones. Listo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?
Eso es todo referido a lo que es las medidas, en este caso de estadísticas, ¿no? Medidas de tendencia central. ¿Sí? Esas son las medidas de tendencia central. Bueno, el día de mañana, no sé si tienen tiempito. Ahora tengo clases, ya son las 7, tengo clases. Tengo en realidad evaluación con otro curso. Entonces, este documento les voy a pasar, ¿ya? Para que vayan viéndolo. El otro video me dice de esta mañana. Ah, sí, no lo he cargado tampoco, pero sí lo tengo grabado. ¿Ya? Por favor, dice. Entonces les voy a pasar ese más y el documento les he pasado, ¿no ve? No, dice. No, Ya. La cuestión es que tengan la idea principal, ¿no? Cómo he ido resolviendo. Esa es la parte bien importante. La idea principal, ¿no? Bien. Mañana es jueves, ¿no? Sí, Mañana es jueves. Tal vez podría ser por la noche, ¿no? ¿Qué les parece? A partir de las 8:30 o 8. está bien, dice. ¿No ve? Está bien, Está señor. bien. A esa hora. Está bien, listo. En el mismo sí, link. por favor. En el mismo link. Ingresan mañana a las 8 de la noche y vamos a hacer mañana lo que son medidas de dispersión y lo que me interesa es el alfa de Cronbach, correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Y ahí yo creo que para el viernes ya estarían ya preparados para dar su evaluación del segundo parcial. ¿Ya? Bueno, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Ya lo he grabado y igual les voy a pasar el video. Buenas noches a todos.